Club de Física Nuclear. Eh, para abrir las actividades de la tarde, vamos a comenzar. El Club de Física Nuclear les presenta en su tercer año consecutivo el tercer Congreso Internacional del Club de Física Nuclear, con el título Explorando las fronteras de los avances tecnológicos y desafíos globales en ciencias nucleares. Y este año, de la mano del país Perú, con NPSS Nuclear and Plasma Science Society, el día de hoy tendremos a grandes ponentes acompañándonos de diferentes partes del mundo, ponentes que tienen conocimientos vastos en el área nuclear. Eh, Comenzaremos con la ponente, aquí está, Livani Daniela Nina Coronel. Ella es estudiante del último año en la carrera de Ingeniería Eléctrica en la UMSA, becaria de la Embajada de Estados Unidos para estudiar inglés por 2 años y posterior a su graduación estuvo brindando voluntariado de talleres para nuevos becarios. Le doy el pase con el título de ponencia La astrofísica de rayos gamma, evolución y aportaciones. No, disculpe, la energía nuclear como base para la generación de electricidad del futuro. Le doy pase a la ponente Livani. Buenas tardes, muchas gracias. A ver, voy a empezar a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí, ya se puede ver. Esto Qué está bien, listo. muchas gracias. Bueno, como lo decía, en esta ocasión voy a presentar un artículo el cual se llama La energía nuclear como base para la generación de electricidad del futuro. Bueno, yo soy parte del grupo de investigación en ciencias nucleares y en el grupo realizamos diversos estudios de artículos y voy a presentar uno en concreto que es este. Bueno, a ver, para que la señal esté mejor, voy a apagar mi cámara y voy a empezar con la presentación. Ya, está bien. Bueno. En este artículo principalmente nos habla de que la energía nuclear, o bueno, la energía eléctrica es un factor clave para avances de la industria, agricultura, tecnología, niveles de vida, y estas se pueden generar mediante la quema de fuentes de energía o aprovechar estas fuentes como en represas, ríos. Hoy en día, las principales fuentes se están divididas en cuatro. La energía térmica, que se obtiene de carbón y gas natural, la energía hidráulica mediante represas y ríos, la energía nuclear y el resto de energías son las fuentes alternativas como solar, eólica, biomasa, etcétera. Bueno, a ver, como una introducción, tenemos que a nivel mundial, bueno, este artículo para empezar es del 2015. Quizá algunos datos ya para este punto se han actualizado, pero en ese momento la energía térmica tenía una participación del 41% de carbón y el 21,3% en gas natural. Es decir, bueno, son centrales térmicas. La energía hidráulica con casi 16%, la energía nuclear un 13,5% de participación y el resto, que sería el 8,3%, es biomasa, eólica, geotérmica, solar y otras. Bueno, como decíamos en un principio, la energía eléctrica es un factor clave para avances o incluso para mostrar los niveles de vida que tiene un país. Y para esto vamos a hablar sobre el índice de desarrollo humano, el cual es una medida comparativa entre la esperanza de vida, alfabetización, educación y, y más o menos nos puede hacer distinguir si un país está desarrollado, en desarrollo o subdesarrollado. Estas se van a dividir en cuatro categorías que lo voy a mencionar más adelante. Bueno, eh, para mencionar, para mencionar una tabla que voy a mostrar más adelante, necesitamos saber el consumo de energía eléctrica per cápita, es decir, cuánta energía más o menos consume una persona en su país.
Para esto, en el artículo nos muestra esta imagen, que es una comparativa entre varios países. Como número uno está Noruega. Bueno, para hallar esta energía eléctrica per cápita necesitamos dos factores. Primero es la población que tiene el país en millones y la energía consumida en un año, en terawatts hora. Con estos dos datos, nosotros podemos hallar la potencia per cápita, que se lo va a denominar con estas siglas EEC, que significa consumo de energía eléctrica. Como les decía, arriba podemos poner la energía consumida en un año, abajo la población en millones, y simplemente por factores de conversión ya podemos hallar la energía per cápita. Y mediante esto podemos evaluar el índice de desarrollo humano también, que este índice tiene un rango de 0 a 1. Bueno, en el número uno con Noruega tenemos 0,96 y así va bajando hasta tener el último de Nigeria con 0,3. Bueno, bueno, les decía que el índice de desarrollo humano con la energía consumida per cápita, si hacemos una intersección entre ambas de un país, tenemos cuatro niveles, que son estos. Lo que está con verde es el nivel muy alto. Se podría decir que son los países más desarrollados en base a la energía que gasta, ya que supongo que deben tener muchas industrias, mucha tecnología. Lo que está con color celeste es el nivel alto, lo que está con color amarillo es el nivel medio y por último con el color rojo es los niveles bajos. Como vemos aquí, ya hay países que conocemos. Por ejemplo, en el nivel muy alto está Estados Unidos, España, Alemania, Japón, Brasil, y en los niveles bajos, Nigeria, Mozambique, en el nivel medio, India. Y bueno, eh, el artículo también nos habla de manera estadística qué tipo de generación tiene. Por ejemplo, a nivel mundial, nosotros ya hemos hablado que un 40% es de las centrales térmicas. Bueno, en Estados Unidos, sorprendentemente, casi el 50% es energía térmica, pero principalmente carbón. El 19% con energía nuclear y así van bajando las demás energías. En Alemania casi está más distribuido, pero la energía nuclear tiene una participación del 18%. En Reino Unido ya va aumentando, ya tiene 29% de energía nuclear, la generada. En Rusia, la mitad de su energía generada es con gas, es decir, son centrales térmicas, y el 16% son centrales nucleares. En Ucrania ya tenemos una mayor participación de las centrales nucleares con un 50%. Y en Francia, que creo que abarca la mayoría, porque el 78% es energía nuclear, el 11% energía hidroeléctrica, y después en menor cantidad están la de carbón, gas, viento y otras energías alternativas que debe tener también. Bueno, se dice que si un país tiene centrales nucleares, necesita también una central eléctrica de respuesta rápida. Y para explicar esto, voy a entrar en dos conceptos básicos que son plantas de carga base y plantas de carga pico. Según el artículo, nos dice que las centrales nucleares trabajan mejor en carga base y las centrales térmicas de gas, de carbón, trabajan mejor en carga pico. Bueno, para explicarlo, vamos a observar esta gráfica de aquí, que nos dice la curva de carga. Esta curva más o menos simula bueno, la potencia que se consume a lo largo del día en una vivienda o en una casa. Empieza desde la hora 0, 2, 4, bueno, durante todo el día, las 24 horas, y en este lado tenemos la demanda en megawatts, o sea, la potencia. Como ustedes pueden ver,
A ver, por ejemplo, a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana, en una vivienda normal no hay mucha actividad. A lo mejor son equipos que están conectados como el refrigerador, como los que no se pueden desconectar, ¿no? Entonces, esos son los que consumen eh, energía en esas horas. Pero a medida que las horas van transcurriendo, la energía va aumentando, es decir, la potencia consumida va aumentando de acuerdo a lo que nosotros consumimos. Y más o menos desde las 7 hasta las 10 de la noche, la potencia aumenta porque todos llegan a sus casas, empiezan a encender la luz, bueno, hay más consumo, la TV, bueno, todo, ¿no? Ahora, las plantas de carga base, como las centrales nucleares, las centrales hidroeléctricas, trabajan en esta parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen mucha flexibilidad de aumentar la potencia o bajar. Quizá tienen una respuesta más lenta, quizá trabajan mucho mejor o más eficaz en esta parte de aquí abajo. Pero las centrales térmicas de gas o de carbón tienen más flexibilidad. Primero, que se encienden más rápido. Creo que hasta llegar hasta su potencia nominal deben tardar unos 20 minutos si está completamente apagado. O si esa central térmica ya está en funcionamiento y no sé, necesitamos incrementar 1 megawatt, se puede aumentar, o sea, tiene más flexibilidad, actúa de manera más rápida. Es por eso que el artículo nos menciona que si hay una central nuclear, también debería haber una central térmica para estos picos, aunque tengan un menor trabajo. Bueno, eh, esta curva, para que se entienda mucho mejor, esta es una curva real de Bolivia, fue sacada el 7 de marzo. Em, Como ustedes pueden ver, aquí tenemos 4 colores: azul, verde, amarillo y rojo. El azul es la energía generada por las centrales hidroeléctricas. Y como yo les decía, estas centrales actúan mejor como carga base porque no tienen mucha flexibilidad. Lo de verde, sí, lo que está en verde son las centrales eólicas, bueno, con el viento. Y lo que está con amarillo son las centrales solares. Como ustedes pueden ver, el sol no está a las 24 horas del día, más o menos sale a las 7 de la mañana y se oculta también más o menos a las 7. Por eso solamente tenemos pintado en el centro y en los bordes ya no tenemos nada, porque ahí es donde ya no, ahí es donde que está la noche, ¿no? Y lo que está con rojo son las centrales térmicas. Y esto, como les decía, es sacado de una página oficial de Bolivia y también corrobora lo que les decía, que una central térmica trabaja mucho mejor en los horarios pico. Ya. El artículo que estoy explicando hace una comparativa entre centrales térmicas y las centrales nucleares. Más o menos nos da los pros, los contras, cuáles son las diferencias y lo voy a mencionar a continuación. Las centrales térmicas tienen diferentes ciclos, dependiendo del tipo de central que sea. Podemos encontrar las centrales de vapor que trabajan con un ciclo Rankine, las centrales de gas que trabajan con ciclo Brighton o las combinado, que es una mezcla de gas y vapor con ambos ciclos. Como resultado de estas centrales térmicas, es que tenemos una alta combustión de dióxido de carbono y bueno, esto genera una contaminación. A pesar de que en los siguientes años seguramente van a seguir mejorando esto, no podemos negar que las centrales térmicas sí generan mucha contaminación y contribuyen a las lluvias ácidas que no es bueno para nosotros. Las centrales nucleares dice que los recursos nucleares pueden usarse durante mucho tiempo. Es decir, con poco material para la central nuclear podemos, podemos lograr el mismo resultado que con las centrales térmicas
que gastan más gas, más carbón. En este caso, los recursos de las centrales nucleares son más duraderos en ese aspecto. El factor de planta o la eficiencia que tiene una central nuclear es del 90%, mucho más que una central térmica. La central térmica, si hablamos de un ciclo de gas, es aproximadamente 50%. Y si queremos, no sé, aumentar este factor de planta, podemos hacerlo mediante el ciclo combinado, pero tampoco aumenta mucho. Lo máximo que va a llegar es un 60%, pero las centrales nucleares tienen un 90% de eficiencia. Es decir, que el 90% de electricidad o de energía que se genere va a ser usada para nuestro objetivo. Mientras que en la central térmica del 100% tenemos 40% que se utiliza en otra cosa, en pérdidas, y apenas el 60% es lo que usamos para nuestra energía. Bueno, tenemos también los desafíos de la nueva energía nuclear. Bueno, antes de tocar este tema, en el artículo nos menciona qué factor tiene, qué factor de planta tiene cada central. Como pueden ver, la nuclear tiene 91%, de ciclo combinado de 66%, la central térmica de carbón 42% y así tenemos diferentes. Pero lo que nos importa son estos tres, porque estamos haciendo una comparativa entre las centrales térmicas y las centrales nucleares. Bueno, ¿qué desafíos se enfrenta la energía nuclear? Primero, compite con opciones de generación de bajo costo. Muchos quizás se preguntan si la central nuclear tiene tantos beneficios, tiene más un factor, una eficiencia mucho mayor a las de ciclo combinado, a las centrales térmicas, porque de 60 a 91 hay una gran diferencia. ¿Por qué siguen eligiendo las centrales térmicas? Primero, puede ser por el bajo costo. Y segundo, y creo en lo personal que es lo más importante para mí, sería el tiempo. Porque una central térmica más o menos se tarda de 3 a 5 años en construir, mientras una central nuclear tarda más de 7 a 8 años o no sabemos, depende del proyecto, ¿no? Y una central hidráulica o hidroeléctrica, perdón, tarda mucho más todavía, es más de 10 años. Y, y aunque la central nuclear y la central hidroeléctrica nos generan eh, más pros, siguen eligiendo las centrales térmicas. ¿Por qué? Porque eso en un menor tiempo. Como ustedes saben, las elecciones que hay en cada país generalmente son cada 5 años. Y muchos partidos políticos, supongo, que quieren hacer proyectos para ganar de manera muy rápida. Pero mientras si un partido elige hacer una central hidroeléctrica, no va a ver los frutos de ese proyecto. Entonces, yo creo personalmente que muchos buscan solamente su propio beneficio y no piensan en el beneficio a largo plazo que nos podría causar las otras centrales. Bueno, después dice que mejorar la seguridad. Este aspecto yo lo cambiaría quizá por tener más información acerca de la seguridad que tienen las centrales nucleares, porque a lo largo de estos días, en diferentes ponencias, tuvimos personas que nos han dicho que tiene una alta seguridad, solamente que nos falta información, que las personas no saben acerca de esto y a veces le tienen miedo a las centrales nucleares. Y por último, generar centrales nucleares de cuarta generación. Seguramente muchos ya saben que hay diferentes tipos de reactores. Están los de primera generación, segunda, tercera, cuarta, pero las de cuarta son las que tienen más beneficios, las que contaminan menos, las que tienen mayor seguridad y todo eso. Bueno, para entender un poquito la comparativa entre estos dos, vamos a entrar al funcionamiento. Voy a tratarla de hacer rápido. Las centrales térmicas más o menos tiene este esquema. Tiene un lugar en la cual entra el aire, se podría decir, pasa por diferentes filtros para que el aire esté completamente limpio, o sea, se queden atrás las piedritas, vientos que haya, o no sé, y pasa por un compresor.
A medida que este compresor tiene diferentes etapas, muchas etapas, y a medida que va pasando el aire por cada etapa, el aire se va comprimiendo, va aumentando la presión y la temperatura también, y este entra a la cámara de combustión, que mediante inyectores se inyectan gas natural, hace una combustión y es expulsado por una turbina con una alta velocidad, una alta presión y hace que el rotor se mueva. Es decir, aquí creamos una energía mecánica que llega al generador y lo cual produce después la energía eléctrica. En este proceso, como ustedes pueden ver, aquí hay un aire que está caliente, está a una alta presión, pero este aire no se aprovecha más, sino se expulsa directamente y esto es lo que ya genera el dióxido de carbono y la contaminación. Bueno, para hacer una comparativa, aquí tengo una foto más o menos de qué tamaño es una central térmica. Esta parte donde ven aquí estos huequitos, estos hoyos, es la cámara de combustión. Lo que está aquí atrás es el compresor y lo de más adelante la turbina. Pero comparado con una persona pueden ver que realmente son equipos muy grandes. En Bolivia tenemos dos tipos de centrales térmicas. Tenemos las centrales de gas, lo cual ya expliqué, y las centrales de ciclo combinado, que es una mezcla entre gas y vapor. Las de gas ya conocemos, ¿no? Entra por el compresor, se comprime la cámara de combustión, mueve la turbina y posteriormente tenemos el generador. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué aumenta su rendimiento? A ver, una turbina de gas solamente tiene 40% más o menos de eficiencia, pero si lo combinamos con un ciclo de vapor, aumenta al 60%. ¿Por qué? Porque los gases ya no se expulsan, sino ese gas que ya tiene una cierta temperatura, una cierta presión, se lo lleva a una caldera en la cual calienta el agua que está aquí y genera vapor. Ese vapor igual va a tener una cierta presión, va a ir por una turbina y va a generar electricidad. Y el agua que circula por aquí se vuelve a reutilizar, se condensa y después sigue el mismo proceso. Pero en esta parte ya no, no sé cómo decirlo, ya no desperdiciamos el aire en su totalidad, sino se usa para otra cosa también. Bueno, las centrales nucleares más o menos tienen el mismo funcionamiento. Ayer con una ponencia que hubo ya se les ha explicado mucho mejor qué es lo que sucede en esta parte, cómo se genera el vapor y como ustedes pueden ver, se calienta el agua. Bueno, a partir de aquí es como una central de vapor prácticamente. Con con el vapor que está a una cierta presión, a una cierta temperatura, pasa por la turbina, se mueve, genera la energía mecánica, entra al generador eléctrico y bueno, ahí producimos una energía eléctrica. Bueno, aquí tenemos, el artículo nos mostraba una imagen un poco ilustrativa, que son el número desde actores a lo largo de los años, a lo largo de los años hasta 2015. En 1970 aproximadamente había 50. Después fue subiendo, 50, 60, 90, hasta 120. Pero si se dan cuenta, a partir de este punto bajó considerablemente. ¿Por qué? Porque ocurrieron tres diferentes eventos, que son las líneas rojas, que no sé si se alcanza a ver, pero la que más fue, la más significativa fue la que está en medio, que es la de Chernóbil. Ya lo habían tocado incluso días anteriores, pero a partir de este accidente, el número de reactores se redujo. No sé, a lo mejor fue miedo, a lo mejor fue falta de información y, y- y supongo que hasta ahora ya subió, porque estos datos son hasta el 2015 y ya pasó 10 años de eso. Bueno, ya para concluir, en el artículo se llega a ciertas conclusiones. Primero, las principales ventajas de la energía nuclear es la energía, bueno, tiene una carga base fiable y produce bajas emisiones.
Como número dos estaría que a pesar de los avances en centrales térmicas, todavía no es tan bueno con el medio ambiente. Como ayer lo mencionaban en otra ponencia igual, todas las centrales tienen un cierto impacto, ya sea contaminación y todo, pero aquí ya se trata de hacer una comparativa. ¿Quién contamina más? ¿Quién contamina menos? Y eso es lo que deberíamos elegir. Entre las centrales nucleares y las centrales térmicas modernas se generan mucha competencia, como les decía, ya sea por el bajo costo o por el tiempo que se tarda en construir cada uno. Y por último, que se requiere más seguridad de respaldo en centrales nucleares, que esto quizá lo podríamos cambiar a tener más información acerca de estas centrales nucleares. Eh, bueno, hasta aquí termina el artículo y no sé si hay alguna duda o quizá ha quedado todo claro. Pues, en caso tuvieran alguna consulta sobre la ponencia dada, por favor, el favor de levantar la mano. Yo creo que no hay. Ahí. Ya, damos paso a Camila Frías. Un momento. Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Muy bueno el artículo, felicidades. ¿Puedes volver a recalcar, por favor, los resultados o la conclusión del artículo? No me quedó claro. Ay, ya. Mm, un momento. Las conclusiones, te refieres a las conclusiones, ¿verdad? ¿Podría volver a repetir su Sí, pregunta? Disculpe. las conclusiones, eso es. Ah, ya. Bueno, el artículo llega a cuatro conclusiones. La primera, que las centrales nucleares tienen muchas ventajas, ya que es una carga base fiable. Ya hemos explicado lo que es una carga base. Tiene un alto factor de planta, que es el 90%, y bajas emisiones comparadas con otros tipos de centrales térmicas. La segunda, que a pesar de los avances, de los avances en estas centrales, todavía no es tan bueno con el medio ambiente porque sigue generando ciertas emisiones. Como número tres está que estas centrales nucleares ahora compiten mucho con otras centrales térmicas modernas, ya sea por el bajo precio o por el tiempo que se tarda en construir. Y por último, quizá la información acerca de la seguridad que existen en las centrales nucleares. En relación a lo que mencionabas al inicio Ujú. del, bueno, la relación per cápita de consumo de energía, ¿hay alguna conclusión que vaya directo a ese análisis que has hecho inicialmente? ¿O a qué se enlaza ese análisis? Prácticamente en el artículo halla ese valor para ver si un país es desarrollado, semidesarrollado o está en desarrollo. Simplemente es una comparativa entre la energía que gasta con el índice de desarrollo humano. Prácticamente es como calificar a un país de acuerdo a esos valores. Solo es eso. Ok, gracias. Está bien. Damos paso a Bustos Alexander. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Disculpe, quisiera saber si me podría dar una opinión sobre la energía por fusión nuclear, los reactores de energía por fusión nuclear. Una opinión. Diría Sí, que las centrales nucleares tienen muchas ventajas comparadas con otras centrales. Pues, a ver, en este artículo era una comparativa entre centrales térmicas y nucleares. Y por mucho ganan las centrales nucleares. Hablando hablando de la eficiencia, de las bajas emisiones, es mucho más eficiente que las térmicas. Yo creo que nos conviene mucho las centrales nucleares, pero
no depende de nosotros, ¿no? Sino de las personas que hacen el proyecto, quienes invierten, quienes piensan en el futuro. Y bueno, yo creo que es algo un poco preocupante eso, porque no está 100% en nuestras manos. Bueno, no sé, diría eso. Muchas Damos el gracias. pase a Darwin. Oh, ¿Sigue la pregunta? Buenas. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Buenas. Sí, ¿Me sí, sí. escuchan? Por favor, ¿me confirman? Ya. Gracias, ya. Primeramente agradecerle, ¿no? Por la ponencia, estuvo muy interesante. Mi pregunta era sobre respecto al tema económico. ¿Es rentable, o sea, una central nuclear? Por ejemplo, no sé, tal vez el combustible o tal vez los años que se construyen y los gastos, tal vez no dan rentabilidad, pero esta vez no lo escogen, ¿no? O Eh, bueno, no, en el artículo no mencionaba mucho sobre eso, pero yo creo que sí son rentables porque con muy poco de material, del material que se utiliza para estas centrales nucleares, abastece para mucho. Mientras, o sea, comparado, imaginamos que, voy a hacer una analogía solamente con datos así al azar. Imaginemos que queremos 40 megawatts de electricidad y con una central nuclear puedo requerir 5 gramos de, digamos, de un material, pero con una central térmica puedo requerir 500 kilos de lo mismo. Entonces, hablando de la materia prima, sí es más rentable en ese aspecto. gracias. Damos paso a Camila Frías otra vez. Buenas, perdón, me quedó una duda pendiente. Si bien las centrales nucleares tienen unas ventajas, ¿no? En relación a las centrales de gas que pueden ser técnicas de generación y demás, creo que también por la importancia que tienen las centrales nucleares en aspecto de seguridad y demás, quisiera saber tu opinión acerca de si estuviéramos hablando de las ventajas de centrales nucleares de acuerdo a su ubicación geográfica. Por ejemplo, en Rusia o en Latinoamérica, donde sí es factible y donde no, digamos. ¿Por qué? A ver, yo estoy actualmente en Bolivia, en La Paz, y muchos saben que la altura a la que estamos es a 3.600 o más sobre el nivel del mar. Y tiene mucho que ver el área geográfica. Por ejemplo, hablando de centrales en específico, ¿no? Si yo quiero hacer una central y necesito un transformador o un equipo o un generador, tiene mucho que ver, porque la potencia no va a ser la misma. Voy a necesitar más potencias, voy a necesitar características específicas. Si yo necesito un equipo, tengo que decirle al fabricante que está para tal altura, porque si no, va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, a nivel del mar, un equipo puede funcionar, no sé, 50, puede tener 50 HPs, digamos, pero a mi nivel de 3.600 metros sobre el nivel del mar, ya no va a funcionar a esa misma potencia, va a funcionar a una potencia inferior y eso se llama la potencia de desateo. Y todos los equipos lo tienen. Entonces, teniendo eso en mente, las centrales nucleares sí también van a funcionar de diferente manera, hablando de esos equipos eléctricos. Pero hablando específicamente del reactor, no tengo mucha información acerca de eso. Eh, pero hablando de los equipos eléctricos que están alrededor, sí, sí, sí va a influir mucho. Buenísimo, gracias. De La nada. última pregunta de Luis Vladimir. Bueno, buenas tardes. Bueno, tomando en cuenta la comparativa entre centrales nucleares y las centrales térmicas, bueno, sabemos que las centrales nucleares tienen más ventajas, ¿no? Pero quisiera consultarte qué pasaría, bueno,
quisiera saber tu opinión. Eh, Sabemos que estamos haciendo una transición energética, ¿no? Acá en el país, en Bolivia, y estamos sustituyendo lo que serían las energías no renovables, que sería el gas y todo eso, por energías renovables, ¿no? Entonces, o energías más limpias, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, sabemos que una central eléctrica tiene una potencia enorme. Entonces yo quisiera preguntarte cuál convendría más al país, si implementar centrales hidroeléctricas de gran potencia o centrales nucleares igual, o sea, que tengan una potencia adecuada para poder satisfacer la demanda, ¿no? De acá a unos años. Muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. A ver, primeramente, los que no son de país de Bolivia. En Bolivia tenemos una potencia instalada de 3.600. Es decir, si actualmente hacemos funcionar todas las centrales que tenemos a su máxima potencia, vamos a obtener 3.600 megawatts. Pero la potencia que utilizamos los bolivianos no es 3.600, sino es 1.700 megawatts. Entonces tenemos un excedente ahí. Y sí, muchas de nuestras centrales son térmicas y estamos teniendo problemas con el gas. Entonces, ¿cómo podemos hacer la transición? Yo creo, bueno, me inclinaría yo personalmente por las centrales nucleares, pero no sé si el país tiene mucha información, no sé si tienen contactos para poder traer este tipo de material y lo más cercano sería las centrales hidroeléctricas. Justamente tengo un artículo en el cual lo ha hecho un docente de la Universidad Mayor de San Andrés, lo ha publicado en una revista mexicana y a ver, aquí justo está aquí, quería hablarles también sobre esto. Dice, mirada al 2050 de Bolivia con el 100% de oferta hidroeléctrica. Prácticamente en este artículo nos muestra cómo podemos cambiar 100% a energía hidroeléctrica con centrales que ya tenemos. O sea, solamente son mejorarlas. A lo mejor algunas personas ya conocen, pero miren, tenemos Cachuela Esperanza, que mediante, bueno, con esta represa podemos obtener 900 megawatts. Con el Bala, que podemos tener 1.680. Con Rositas, que son 6.680 y abastecemos en su totalidad eh, la potencia que actualmente nosotros estamos demandando. Entonces, personalmente sería la energía hidroeléctrica, por cómo está nuestro país. Pero si tuviéramos más contacto, yo creo que también nos convendría las centrales nucleares. Eso diría. Bien, gracias. Está bien. Creo que eso es todo por parte de la ponencia del IBANIM. Buenas tardes, Sí. perdón, una consulta. Cuando mencionó el Bala, creo que era un proyecto, ¿está ya en ejecución o eso quería saber? Porque me parece que había mucho problema acerca de ese lugar. Eh, Creo que sigue todavía como para realizarse el proyecto, pero creo que todavía falta. Como usted decía, creo que hay muchos problemas ahí de por medio, pero el artículo que mostré actualmente solamente es qué pasaría si em, activáramos todas esas centrales. Pero creo que sí, todavía está en ejecución. Ya, Muchas ahora sí. gracias, porque también obtener ese tipo de energías tiene un costo, ¿verdad? El problema que había, por ejemplo, por el lugar era que los habitantes de alrededor, ¿no? Porque esto funciona prácticamente en el río, ¿no? Entonces iban a perjudicar a muchos, la fauna silvestre, ¿no? La flora, los mismos habitantes de los alrededores, entonces creo que tenía también un costo que pagar. Creo que sí, pero comparado con una central térmica y una central hidroeléctrica, hablando de las ganancias, las centrales hidroeléctricas, bueno, con las centrales hidroeléctricas se gana mucho más, aunque sea a largo plazo, aunque el proyecto nos eh, tardemos 10 años, después de esos 10 años la ganancia va a ser casi del 100%,
pero lo que no sucede con las centrales térmicas. Bueno, bueno, eso sería todo, entonces creo. Muchas gracias, Libani. Ahora sí, damos pase a la ponencia magistral por parte del Club de Física Nuclear. El título de su ponencia será La astrofísica de rayos gamma, evolución y aportaciones. Primeramente voy a presentar a la coordinadora del grupo de Nuclear Youth, Paola Stephanie Argollo Gutiérrez, con sexto de secundaria en la UE Americano Brajes y miembro del grupo de investigación en ciencias nucleares. Paola. Buenas tardes. No puedo encender mi cámara, perdón. Ah, ok, ¿Me entonces doy podrían el paso al habilitar, por siguiente. favor? Bueno, ¿me podrían habilitar encender la cámara, por favor? Ah, Si ok. puedes levantar la mano, porfa, para que te encuentre. Y ya, ya. Dame 2 segundos. Ahora sí. Ok, Mm, ya está. ya. Bueno, me presento.